Continuemos entonces con el siguiente invitado, Akira Toriyama, Akira Toriyama. que nace el 5 de abril de 1955 como Viento Resonante Blanco, todavía no muere, todavía está vivo, es el autor de Dragon Ball Z. Para que los que no conocen a Akira Toriyama, es el tipo, y yo soy mi anime favorito es Dragon Ball Z. Entonces, para mí es un personaje que quería estudiar. No conocía mucho su historia, conocía Dragon Ball Z. Claro. Y me fui encontrando con varias sorpresas. Entonces, es interesante. Por ejemplo, una de las sorpresas es que él es Kin 202. Sí, ¿cierto? viento resonante. Viento resonante. Que es el Kin del Totó del Sol. Saluda a Totó del Sol para que sepa que hay una Akira Toriyama dentro tuyo. Mira. Si es que no lo sabía, ahí está. Pero que es el Kin antes del 203. Y el 203 es mi hija mayor, la Zoe. Noche Galáctica. Noche Galáctica. Que mi hija, en el fondo, nació un 5 de abril. Igual que Toriyama. Claro, nació el 5 de abril del 2007, pero nació a las 11 y tanto de la noche. Entonces, como nació de noche, le correspondía técnicamente el primer sol. La primera luz del día. La primera luz del día, que era la Noche Galáctica. Entonces, cuando ella nació, yo la sembré como Noche Galáctica y su kin es Noche Galáctica. Por lo tanto, su fecha de kin, de cálculo, es el 6 de abril. Claro. Pero en su carnet de identidad aparece el 5. Aparece el 5 de abril, claro. Que en el fondo es viento espectral. Viento resonante. Viento resonante, perdón. Viento resonante. Y cuando calculé dije, ¿pero cómo? ¿El mismo día, el mismo kin? Y me di cuenta que entre el nacimiento del 5 de abril del 55 y el 5 de abril del 2007 hay 52 años. Es decir, mira. Mi hija nació en la fecha gregoriana, que es exactamente el de Akira Toriyama, que en el fondo es el dibujante que a mí más me marcó cuando yo era chico y dije, wow, acá hay un. O sea, cuando nació la Zoe, Akira estaba cumpliendo 52 años. Exactamente. Notable. Así que hay mucho de ahí también de la Zoe, lo que significa para mí, como independiente que tenga el kin siguiente por un tema de luz y noche, ¿cachai? Y también invito a que a la pregunta, que es una pregunta que aprovecho de mencionarla, que la dijo el mago Aníbal. Si el mago Aníbal está viendo, saludo al mago, mago galáctico, es que ¿quién dijo? El mago lo dijo también con Lamar, con Markin 80, que está en una entrevista que hicieron en uno de los congresos que estuvo dando vuelta el día fuera de tiempo. ¿Quién dijo que en un día hay un solo kin? Es una pregunta buena. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué mide el día? ¿En base a qué estamos midiendo nosotros? ¿Es el reloj el que marca qué kin estás? ¿Es el gregoriano el que marca quién estás? Claro. En el fondo, y lo que dice el mago Aníbal es que el kin o la firma galáctica del día es el resumen del día, que tiene mucho del día anterior y mucho del día siguiente. En el fondo es un promedio que está ahí marcándose. Por eso cuando hablo de que mi hija nació el 5 de abril, que le corresponde la firma galáctica del viento resonante, pero nació en la noche, le corresponde el kin siguiente. Y por eso es importante cuando uno saca la firma galáctica, siempre uno pide la fecha de nacimiento, pero ojalá también con la hora. Yo, por ejemplo, yo nací a las 12 del día en punto, porque cuando estaba naciendo, mi mamá me cuenta, cuando yo estaba naciendo estaban sonando las campanas. Mira. O sea, nací justo en la mitad del día. Entonces, puedo decir que soy un guerrero cósmico del mediodía. Claro. ¿Te fijáis? Que puede ser distinto de un guerrero cósmico de las 11 de la noche. Sí, sobre todo de la madrugada. O de la madrugada. Pero bueno, entrando a Akira Toriyama, veamos su firma galáctica. Veamos la firma galáctica. A ver, el Kin 202, viento resonante blanco, Akira Toriyama dice: canalizo con el fin de comunicar. Inspirando el aliento. Sello la entrada del espíritu con el tono resonante de la armonización. Me guía el poder de la atemporalidad. Ahí se nota mucho. Sí. Y su oráculo tiene como análogo la tierra resonante, 137. Le guía el mago resonante, que es el Kin 254. Tiene como antípoda el humano resonante, que es el 72. Y su oculto es la tormenta resonante, que es el Kin 59. El 1559, que ahí vamos a ver que ahí hay un tema interesante. Sí. Su ciclono es el 107, mano eléctrica de la onda encantada de la serpiente. Ahí tiene la mano, la dibujante, la serpiente, el Shenlong, yo le digo. Ahí tiene mucho de dragones en el tema de Toriyama. Claro. Nace en el anillo solar de la luna magnética, en un Celi 2 de una luna planetaria en el síncrono de 3 lunas de 28 días. Sí. ¿Qué te llamó la atención de Toriyama? Akira Toriyama. Yo dije...
Aquí se nos va a salir el millennial que tenemos como generación, ¿cierto? Sin duda. Aquí vamos a marcar, yo creo, como un antes y un después en nuestra infancia, ¿cierto? Claro. Nosotros crecimos con el monito animado, con el cartoon, Claro, pero el que en Tom y Jerry. Japón, claro, pero en Japón es el anime, Exacto. ¿cierto? El manga es el cómics y el anime es ya la animación del cómics en televisión, ¿cierto? Incluso a los dibujantes, como aquí también se le llaman mangaka. Los mangaka es el productor de un manga. Claro. Y aquí tenemos al tipo que llevó al anime a todo el mundo, ¿no? Exacto. Es decir, hoy en día es un género, digamos, súper vigente, trabajado, o sea, tenemos todo tipo de anime. Incluso hay una página que se llama Crunchyroll, que es como el Netflix del anime. Del anime, o sea, es una cosa pero increíble que la verdad hay de todo. Y bueno, nosotros crecimos con Dragon Ball. Sí, O claro. sea, aquí en la década de los 90, para mí fue... Venía al colegio y lo primero que hacía era ver Dragon Ball ¿Sabes Z. lo que yo así tenía? Me regalaron para un cumpleaños mi abuelo, justo un año antes de morirse, me regaló un VHS. Ya. Y yo lo conectaba en mi tele, yo tenía una tele de 14 pulgadas, esa chiquitita, lo conectaba y lo daban por etcétera. Claro. Entonces, el canal etcétera acá en Chile es el que daba los monitos animados, ¿cierto? El anime Ya. en esa época. Daban ahí todos, po, Todo, weón, Slam Dunk, Slam todo, Dunk, toda la Caballeros cuestión. del Zodiaco. Exacto. Y Dragon Ball lo daban en las tardes, y en las tardes yo tenía deporte. Entonces me compraba los disquetes de VHS y aprendí a programar el VHS para que me lo grabara. Yeah. Después veía los capítulos todos los días cuando llegaba al colegio y después el fin de semana me los repetía. Así era como, yo era fanático. Bueno. Pero y bueno, para los que no saben de esta serie de Dragon Ball Z, es una serie que se hizo muy conocida, fue la primera que expandió el anime la primera que salió efectivamente de Japón. De Japón, ¿cierto? Claro. Y a todos los canales. Y es básicamente la historia de Goku, ¿cierto? Un personaje que digamos, tiene una cola de mono. Eso es lo que lo diferencia del resto. Y lo que me llamó mucho la atención es que ¿en qué se basó para hacer Dragon Ball? En una historia creo que antigua. China. Sí, era la historia más, o sea, la historia más popular china. Exacto. Era la historia de un mono, me parece. No, de un hombre mono. De un hombre mono, un hombre ¿cierto? con cola. Claro. Eso que tiene que ir a buscar unos pergaminos ancestrales. Y aquí es donde, bueno, ya vamos a revisar un poco cómo llega a la historia ya del anime, pero es donde desarrolla esta historia de este personaje que tiene que buscar las esferas del dragón para pedir un deseo, ¿cierto? Llamar a este dragón, ¿cierto? A esta deidad para básicamente tener un deseo. Así que veamos cómo parte, porque eso es bien interesante. Porque él, a diferencia de muchos de los personajes que hemos visto que parten como familia adinerada, él todo lo contrario. Él viene de una familia normal, de estándar japonés, ¿cierto? Claro. Estudia diseño y ya a los 19 años encuentra trabajo en lo que es una empresa de publicidad cuando está transitando la Tierra 3, en su onda encantada de la serpiente, ¿cierto? Claro. O sea, roja, terminando lo rojo, encuentra trabajo. Trabaja 2 años en la ¿cómo se llama? En esta empresa, renuncia porque la verdad odia ese trabajo de ilustración, pero que le da un tip porque hacía mucho gigantografía. Entonces aprende a diseñar letras y todo lo que es la letra de Dragon Ball es diseño de él. Claro. ¿Cachai? Que es una de las cosas. Sí. Y a los 21 años ya se empieza a trabajar como esto fue en el 77 en Humano 3, como digo, como ilustrador independiente. Y ya en el 78 veo un anuncio de que hay un concurso de dibujo, de anime. Entonces, de manga. Había que mandar mangas cortos. Claro. Y el tipo manda su primer manga que se llama Wawa World, ¿cierto? Claro, algo de una isla puede ser, ¿o no? Claro, esa es la segunda. Esa es la segunda. Y no le va mal, ¿cierto? Pero al otro año, en el 79... ya está transitando la semilla 6 de la onda encantada de la tormenta. Perdón, me equivoqué. Está transitando ¿cómo se llama? El viento 5. Manda otro manga que se llama el Wonder Island, que tampoco gana, ¿cierto? Tampoco gana, pero
le llama la atención a Kushiko Toriyama, que es un personaje dentro de los mangas súper importante porque es el director y dueño de una revista que se llama la Shonen Jump, que es la revista más importante de mangas. Claro. Y el tipo se da cuenta de como el potencial que tiene Akira Toriyama y le manda a hacer algo que es súper divertido. Le manda a hacer 500 mangas. Dice, no, quiero que me hagáis que lo contrata y le dice, dibújame 500 mangas porque está ahí muy poco técnico. Y dentro de esa producción de que tiene que dibujar y tiene que dibujar y tiene que dibujar, crear personajes y todo el tema, empieza a desarrollar. O sea, este tipo, que es una semilla 6, ¿cierto? De la onda encantada de la tormenta, le ordena, le dice como, oye, tenéis que hacer algo. Y este Wonder Island definitivamente lo termina publicando un par de años después en la revista Shonen, después de que termine este como proceso de 500 mangas que tenía que armar. Y eso fue en el 78, o sea, a finales del 78 y 79. Claro. Y en el 80, que cuando está transitando Mano 6 de la onda encantada del viento ya, publica Doctor Slump, que es su primer éxito. Nosotros acá no llegó mucho. Llegó Doctor, sí llegó, pero no tuvo lo que... No, de hecho yo no lo vi cuando chico. Yo vi un par de capítulos, sí, yo me acuerdo, lo daban en el etcétera también, pero no era la pelea. A nosotros, como el anime, lo que nos gustó de Dragon Ball Z era las peleas que se hacían. Eso es lo que te llamaba la atención. Claro. Doctor Slump era más como un científico que tenía una hija, y la gracia que tenía Doctor Slump, que fue uno de los primeros mangas que tenía de personaje principal una mujer. Claro. ¿Sí? Entonces, que era Arale, que era una niña media robot, media mujer, ¿cachai? Pero ya se veía el estilo de Toriyama. El dibujo de Toriyama es muy, muy, muy reconocible. Sí. Tú ves los personajes de Doctor Slump y de Dragon Ball Z son iguales. Son súper parecidos. Sí. Es más, después cuando él tiene que armar el mundo de Dragon Ball Z completo, cuando ya le pega, pesca... Involucra personajes Claro, y los policías que va haciendo en diferentes mangas y los va involucrando porque en el fondo tenéis que crear personajes y armar este tema. Esto fue en el año 80, como te digo, y entre el año 80 y el 84 hace el manga de Doctor Slump, que está entre la mano 6 y la mano 10, ¿cierto? Y en el 81, o sea, en el medio de este proceso, que es cuando él está transitando su antípodo perfecto, ¿cierto? El humano 7, el año 26, recibe el premio del mangaka del año. Sí. O sea, en ese minuto el tipo, pum, lo que decíamos con Federer, llega a su peak, ¿cierto? En donde ya es reconocido, y se gana este reconocimiento y pasa de ser un mangaka ya a animar a un anime, que es lo que tú estás hablando. El mangaka es, o sea, el manga es ¿cómo se llama? El cómics, y el anime ya es cuando está animado. Animaciones de 2D estamos hablando, o sea, todo lo que nosotros vemos en anime está en 2D. Y parte este proceso de reconocimiento. Pero mientras está Doctor Slump funcionando, que dura 4 años, él le pone una fecha límite y le dice, no quiero seguir con Doctor Slump, y la productora le dice, ya, mira, ok, te dejamos no seguir con Doctor Slump, pero tenéis que entregarme un proyecto que sea, porque tenéis que seguir produciendo. Esta cuestión, en el fondo, es un mercado, y en el fondo está el capitalismo metido y hay que ganar plata. Y está en auge, o sea, ahí se hizo famoso. Y estamos hablando de Japón, o sea, aquí no estamos a nivel mundial, y él presenta esto que tú decís, que es esta historia ancestral, popular, china, sobre el niño mono que está en busca de los pergaminos. Obviamente la adapta a un niño con cola que viene de otro planeta, que en la historia eso lo inventa después. Al principio no es así. Claro, no es extraterrestre. No es extraterrestre. Después se da cuenta que van... Y es una de las críticas que se le hace a los puristas de Toriyama, en que Toriyama es muy volado, se olvida de las cosas. Se olvida de las cosas. Yo creo muy viento, ¿no? Muy viento. Se olvida de las cosas que van diciendo. Incluso los fans saben más de la historia que otras personas. O de repente revive personas, o de repente dice cosas que no tienen sentido, ¿cachai? Y que en el fondo ahí hay un trabajo mucho de los editores de él. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Y ahí es donde presenta en el 84 este mangaka, o sea, este manga, que es Dragon Ball, que se escribe entre el 84 y el 95, claro, y que involucra todo lo que va desde Goku, que llega a la Tierra, hasta la pelea de Freezer. O sea, Dragon Ball, en el fondo, es la unión de Dragon Ball y después lo que se llamó en animación Dragon Ball Z, pero hasta la pelea de Freezer. Y después viene todo un proceso de creación ongoing. Sí. A mí me dio risa entender por qué la Z.
Ya. Porque no sé si encontraste lo mismo que yo, pero Sí. le fue tan bien con Dragon Ball que empezó a tener una vida, digamos, muy desgastante, con mucha carga laboral y a la vez se hizo tan famoso que no tuvo vida privada. Era Exacto. como que pasaba encerrado porque salía a comprar a la esquina y era, pero lleno de fans, o sea, Exacto. lo seguían a todos lados. Era una superestrella. Era una superestrella, pero ya descomunal y lo pasó mal. Entonces dijo, le voy a poner Dragon Ball Z porque esta es la última letra. No hay más Exacto. nada de esto. Claro. O sea, aquí termina, por favor. Y qué impresionante, porque en el fondo ellos hablan del proceso. Bueno, a todo esto, en este proceso en donde se termina Doctor Slump, parte de Dragon Ball con todo este dibujo, él no tenía dibujantes que lo ayudaban, él Claro, dibujaba hacía todo. Y era ongoing, es decir, escribía los mangas que tenían un proceso de desarrollo y después tenía que hacer las animaciones. El tipo tenía una rutina que duró como 8 años, en donde el tipo dormía 4 horas al día, donde se duchaba a las 4 de la mañana, se duchaba 2 veces al día con agua helada para poder trabajar. Trabajaba en 3 bloques de 4 horas cada uno y dormía solo 4 horas. Una locura, una locura magnánima, en donde también, para los que se dan cuenta y conocen Dragon Ball Z, en la primera versión original de Toei Animation, hay algunos capítulos en donde los dibujos son como ya casi a mano alzada, Sí, porque de el hecho, tipo se nota. tenía que cumplir ciertas como metas en cuanto a lo que le ponía la productora. Pero todo esto lo hace en años blancos, en procesos de refinación, ¿cierto? Y que él, como les digo, tenía pensado terminarlo con Freezer. Y que a mí me hace mucho sentido porque a mí Dragon Ball Z, o sea, Dragon Ball en general, para mí termina con Freezer. Y después lo que es Cell, Majin Buu y todo lo que es Super son como anexos, ¿te fijáis? A la historia. Pero a mí la emoción, cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, fue como que yo me convirtiera en Super Saiyajin, porque tú te viene acompañando hace tantos años con tantos torneos de las artes marciales. Fue un momento épico. Para nuestra generación, y es como que es donde estabas cuando Goku se transformó en Super claro, Saiyajin. llega Namekusei, te fijáis, entrenando en esta máquina del tiempo. Y le matan al mejor amigo y por eso se transforma. Y el nivel de poder al que adquiere es tan potente que tú decís de aquí ya no hay nada más. Y te das cuenta que desde Freezer en adelante... Es una profecía, acuérdate que es una profecía. ¿De qué? Acuérdate que existe la profecía. Del Super Saiyajin. Porque entendamos que Freezer es el villano, ¿no? Sí. El villano que mató el mundo de los Saiyajines. Y digamos que Freezer siempre escuchó de esta profecía de que había un hijo de este planeta que era un Super Saiyajin que eventualmente iba a venir a vengar o a restablecer el orden de la justicia. Y por eso destruye el planeta, para matarlo a todos. Para matarlo a todos. Y se termina cumpliendo, eso lo encuentro notable. Y bueno, y después de Freezer, ya viene toda la saga Cell y la saga Majin Buu, o sea, de Cell con los androides y Majin Buu. Que hay una historia que no me voy a alargar mucho, pero en el fondo eso lo va inventando en el camino, porque ya el manga ya estaba terminado. Claro. Y que después, cuando ya termina este proceso, le piden que tienen que continuar porque el éxito es muy grande, da los derechos para que hagan Dragon Ball GT, que fue un fracaso, ¿cierto? Y después ya él, años después, vuelve con Dragon Ball Super, con algunas películas, con la pelea de los dioses, con la película de Broly, y que hoy día están se llama Dragon Ball Super Hero, no, se llama Dragon Ball Super, y que ya están, ¿cómo se llama?, en otro nivel, ¿cachai? Y a mí lo que me complicó con Dragon Ball Z entre antes de Freezer y después de Freezer es que los niveles de poder crecen mucho, pero se supone que con un Super Saiyajin ya enojándote destruye un planeta. Entonces imagínate cómo serán los siguientes niveles. Entonces como que hay como que ese nivel de poder cambia. Pero en el fondo a mí lo que rescato es el personaje de Goku. A mí Goku, más que Dragon Ball, es el personaje de Goku. Este guerrero que después yo descubrí cuando a mí me dijeron que yo era guerrero cósmico, yo dije guerrero cósmico Super Saiyajin. Eso fue lo que me imaginé. Dije, yo soy Goku. ¿Cachai? Es como mi alter ego, es como lo que me gustaría hacer. Que es como un guerrero que pelea por la paz. No es un guerrero que pelea por la guerra. Él entrena para ser más fuerte, pero con el fin de que cuando venga un enemigo tenga el poder necesario para poder vencerlo o para poder salvar a todos. Sí, aparte que muestra esta imagen de
del guerrero que es fuerte, pero bondadoso. Exacto. No es un guerrero así de carácter fuerte. O sea, Goku siempre trata de bajar el rollo, ¿cierto? A todos. Siempre es como muy pacifista y solo cuando tiene que, digamos, salvar a los suyos es cuando despierta Claro. su verdadero poder. Pero siempre detrás de esa imagen está la inocencia, la niñez inclusive Claro. de un guerrero, ¿no? Pero de elegir cuándo tienes que activar ese poder. Exacto. Mm. Y lo otro también es que termina Toriyama odiando a Dragon Ball Z por todo ese trabajo que le No, involucra. claro, es que no tenía vida seguramente y después no podías ni salir a la esquina. Incluso después se empieza a meter en lo que son los juegos. Que Claro, sí, tiene otra fase. tiene otra fase, ¿cierto? Que parte en paralelo con Dragon Sí. Ball Z, con todo el tema del manga de Dragon Ball, hace el juego Dragon Quest. Y una industria que en Japón es pero Es brutal. fuertísima. No, Hoy en día también le va súper bien. En el fondo lo que Mm. hace, no hace juegos, desarrolla personajes para juegos. Claro. Esa es como la finalidad que él tiene. Sí. Y le va súper bien. Y como te digo, en todos los años que son blancos, hace todo este gran proceso que en el fondo termina en su primera fase en el año 96, cuando ya cierran Dragon Ball Z. O sea, cuando ya termina la saga Majin Buu, eso termina en el año 96. Él está transitando en esa época mano solar de la onda encantada de la tormenta, el Kin 87, que es Misicrono. Ujú. Termina esto, ya se convierte en asesor de GT, que es lo que conversaba, pero Claro. él ya genera un retiro. O sea, como Claro. que sale en retirada. Dice, no, ¿sabéis qué? Sí. En esa época se hizo multimillonario, se hizo muy conocido, como tú decías, hasta el día de hoy no puede salir de la casa, sino no es que pase en No, la es época. una deidad. Es o sea, una deidad. O sea, Dragon Ball es el anime más conocido en todo el mundo. Claro. Y bueno, y ahí parte como un trabajo más relacionado al desarrollo de personaje. Hace un montón de mangas, no todos muy conocidos, pero sí desarrolla más manga. Incluso si tú miráis lo que decíamos antes, si tú miráis diferentes mangas de él, te das cuenta que en el fondo son diferentes versiones de los personajes de Dragon Ball Z. Sí, creo como un mundo, ¿no? Claro. Como Tolkien, existe un mundo dentro de Dragon Ball. Hay una serie de personajes. Y aquí hay una súper sincronía que yo la encontré, o sea, la encontramos juntos, la verdad, es que en el 2013, cuando ya está transitando el humano 3, o sea, ya un proceso de maduración completo, se viene una nueva onda encantada, o sea, un nuevo proceso de años rojo, de un nuevo inicio, hace la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, que en el fondo sienta como el precedente para la continuación de Z. Es decir, Claro. ¿qué pasa cuando termina la vida con Majin Buu? O sea, termina salvando al planeta, tiene que pasar algo, y ahí viene toda la era de los dioses, que es de lo que se toma Dragon Ball Super. Pero paralelamente, él está, como te digo, está transitando el humano 13, hacen esta película, le va súper bien, la batalla de los dioses está hasta en Netflix, o sea, se fue a todas las plataformas, y en el 2015 contrata a Toyotaro. Toyotaro era un mangaka, o sea, era un animador fanático de Dragon Ball Z, que en el fondo hacía peleas o historias no ¿cómo se llama? No originales, o sea, inventadas por él, pero se hizo súper famoso porque como quedamos todos viudos de Dragon Ball Z, que a nosotros nos gustaba el tema de las peleas, independiente de los personajes y todo el tema, él ocupaba a los personajes y era dibujante y los dibujaba súper parecido y sus animaciones eran muy parecidas a Dragon Ball Z, entonces agarró como un fan club muy, muy importante, en donde ya Toriyama, que se da cuenta que ya no puede dibujar como antes al nivel y necesita un dibujante nuevo, contrata a Toyotaro para que desarrolle sus ideas. Claro. Y Toyotaro le sacamos el Kin y es Tormenta 7, que es su oculto perfecto. Es oculto perfecto, mira. Que es, pero wow, así como que más encima encontráis a un personaje que es tu oculto perfecto para poder desarrollar tu tema. Y con Toyotaro ya se viene todo lo que estamos viviendo hoy en día con lo que es la saga de Dragon Ball Super. Las películas de ¿cómo se llama? De Broly, la película ahora que se llama Super Hero que se dio, y todos los mangas que están hoy día saliendo semanalmente en Japón, y el anime que se está transmitiendo semanalmente en ¿cómo se llama? En plataformas como Crunchyroll o plataformas de Dragon Ball que están hoy día vigentes, ya es todo
lo que es el nuevo inicio, como legado. Y yo me lo imagino un poco como lo que hizo el personaje de Star Wars. Se me olvidó, ¿cómo se llama? Lucas. Claro. George Lucas. George Lucas. George Lucas vendió eso a Disney y Disney como que continuó la saga y siguió. Yo creo que el tema de Dragon Ball va a ir algo así. Como que lo van a ir adaptando. Muy análogo. Muy análogo de como estar pescando algo, ver el dibujante que es el que más se parece a ti. Incluso los puristas notan la diferencia entre Toyotaro y yo la verdad no lo noto. No soy tan... Yo veo a Goku... Aparte que hay otra tecnología, o sea, claro, otra tecnología a la de los 80 y 90. Sí. Pero sí, no sé, hablan de un tema de las perspectivas. Pero yo no cacho mucho de eso. Yo lo que me interesa es la historia. Ahora, se critica también que el problema que tiene Dragon Ball Super es que Toriyama, con su poder y con su conocimiento, hace lo que quiere. Entonces, degrada a ciertos personajes y genera ciertas contradicciones entre las historias porque en el fondo no le importa. Mientras cuando estaba en Z, los editores eran súper como exigentes con él y tenían que cambiar la historia ongoing. Incluso dicen que la historia de los androides que llevan a Cell fueron inventos que lo fueron redireccionando, como que no, esos malos. Cuando sacaron los androides, el Dr. Gero con 16, como que no, que estos son muy viejos. Después sacaron a los jóvenes, no, estos son muy jóvenes, y al final tuvo que convertirlos, absorberlos con un super enemigo. Ya, ese Cell vale la pena. Se iba creando ahí mismo. O sea, se iba creando ahí mismo, ¿no? Como te digo. Bueno, es que era una empresa tan lucrativa que le exigían, y ahí él, digo, bueno, los voy a asesorar, pero no voy a matar, no voy a matarme, digamos, dibujando como lo hacía antes. Incluso o sea, es divertido porque en el fondo él, para poder ganarle a Cell, crea el Super Saiyajin nivel 2. Que es cuando... y después, para Majin Buu, crea el Super Saiyajin nivel 3. Sí. Y cuando lo entrevistan, se le había olvidado que había creado un Super Saiyajin 2. O sea, imagínate el nivel de estrés que tenés que tener para que se te olvide porque en el fondo para él, el Dragon Ball en su inicio, en sus años de manga, es Super Saiyajin. Se cumplió lo que tú decís, la profecía, ganamos, vencimos el mal. Eso es lo puro de esa serie. Claro. Lo demás... Y era al final que el villano era quien mató el planeta de la raza que estábamos viendo, claro. Así lo demás ya es trabajar más la idea. Y mira, de hecho yo no sabía todo eso. ¿Qué cosa? Que llegaba la serie y la idea original era hasta Freezer, pero ahora analizándolo es claro. Ahí es donde se completa, se hace justicia, yo creo. Las esferas del dragón terminan ahí, después para más adelante las esferas del dragón. Ya son. Claro. Y las esferas del dragón están también relacionadas con que, oye, después le dan, siempre fueron 1, después fueron 3, y después se viene Dende a hacer el Kaiosama, Kamisama, perdón, y hace una de 3, y ya empiezan a jugar con las esferas del dragón para poder revivir y poder hacer todo esto, pero en el fondo todo eso es para mantener la serie viva, ¿te fijáis? En el fondo, la serie en el fondo termina con, y yo creo que porque si tú tomáis el Dragon Ball desde Dragon Ball hasta Freezer, veis de verdad lo que significa la enseñanza. Después para allá pelean nuevos malos y más de lo mismo, ¿te fijáis? Sí. Pero hasta Freezer, cuando aparece Freezer la primera vez en su última forma, era como que ¡wow! ¿Cachai? Sí. Para mí eso significa. No, sí, fue épico. Para nuestra generación, fue épico. Así que eso por Toriyama. ¿Te parece que pasemos al último, Seba, y cerremos esta ignorancia? Este personaje sí que es notable.